Muy bien, entonces es el tema 15, el tema 6. Bueno, lo primero que vamos a ver es que en realidad las moléculas MHC, aunque habíamos dicho hasta ahora que había solamente una clase, tenemos de dos moléculas, una de clase 1 y otra de clase 2. En ambos, su función es coger péptidos. Lo que pasa es que cogen péptidos, como veremos, que están producidos en diferentes sitios. Las moléculas de MHC de clase 1 alojarán péptidos que se han generado en citoplasma, mientras de PMHC de clase 2 alojarán péptidos que se han formado en vesícula. Vemos que la molécula de MHC1 tiene una estructura de una cadena que tiene 3 dominios y engloba toda la zona de contacto con el péptido, en cambio la molécula de clase 2 tiene 2 cadenas. Como vemos aquí, el péptido se queda completamente incrustado en una estructura en que tiene 2 hélices alfa. En realidad, la zona de moléculas MHC, esta es una hélice alfa, esta es otra hélice alfa y esta es una lámina beta. Justamente ahí es donde se enclava el péptido. Y los aminoácidos que están en las regiones variables de la cadena alfa o de la cadena beta contactan tanto con el péptido como con las moléculas de histocompatibilidad. Porque, como vemos, el péptido está completamente incrustado en la molécula de histocompatibilidad. Aquí lo que se ve es como esta es la molécula de histocompatibilidad, es de clase 1, este es el péptido, como aquí está el receptor del linfocito T, con sus regiones hipervariables, las más variables de la cadena alfa y beta, y aquí vemos como la zona de contacto de enlaces no covalentes entre las regiones variables de la cadena alfa y beta con el péptido y la molécula de histocompatibilidad es un área que engloba tanto el péptido como la molécula de histocompatibilidad, que es lo que intento reflejar en esta gráfica. Muy bien, tanto las moléculas de clase 1 como de clase 2 se encuentran en retículo endoplásmico porque están en la vía exocítica para ir a membrana. Las moléculas de clase 2 están unidas en retículo endoplásmico a una cadena que se llama cadena invariante. Y eso tapa la zona de contacto con el péptido. Eso es muy importante, porque entonces, de esta manera, los péptidos que sean transportados al retículo endoplásmico se pueden unir a las moléculas de clase 1, pero no se pueden unir a las moléculas de clase 2. Este es un punto fundamental. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues las proteínas que están en citosol son rotas por el proteosoma y se generan péptidos. Los péptidos de citosol no pueden ir a membrana, no pueden entrar en vesícula, lo único que puede entrar es a retículo endoplásmico porque hay unas proteínas que se llaman TAP, que son transportadoras de péptidos. Cuando llegan aquí estos péptidos en retículo endoplásmico se pueden unir a las moléculas de clase 1 que detectan que han unido péptido y van a membrana. Muy bien, las moléculas de clase 2 no pueden coger estos péptidos que están en retículo endoplásmico, entonces tienen un recorrido pues, por señales que reciben que van a vesículas. En vesícula esta cadena invariante se rompe, como veremos en otra gráfica posteriormente, y entonces queda libre la zona de contacto con el péptido que se puede entonces acoger, enclavarse péptidos que se encuentren en vesícula. ¿Qué provienen? Provienen de proteínas que han sido cogidas del exterior y llevadas a endosomas, procesadas en endosomas, por enzimas que hay en endosomas a péptidos, y entonces estos péptidos con clase 1, unidos a moléculas de clase 2, se transportan al péptido, se transportan a membrana. Con lo cual, ¿qué queremos decir aquí? Queremos decir que todas las proteínas procesadas en citosol se presentan en clase 1 y todas las proteínas procesadas en vesículas se presentan en clase 2. En este caso, pues tenemos una bacteria, por ejemplo, ¿qué proteínas pueden estar en citoplasma? Pues proteínas virales, proteínas citosólicas humanas y además hay bacterias de crecimiento intracelular que consiguen sobrevivir inyectando proteínas que cambian el metabolismo de la célula y hace que no se destruyan bien. Son bacterias de crecimiento intravesicular. Bueno, pues aunque provenga de una bacteria que está en vesícula, si la proteína bacteriana está en citoplasma, pues se rompe por péptidos, se meten los péptidos en retículo endoplásmico y se presentan en clase 1. En cambio, la bacteria, esa bacteria o cualquier virus o cualquier estructura que esté en vesícula, si fagocito un virus, fagocito una bacteria, fagocito un toxoide, fagocito todo, pues se generan péptidos en vesícula y entonces tenemos aquí en retículo endoplásmico, tenemos la molécula de clase 2 unida a cadena invariante, va a endosomas, la cadena invariante se rompe, como vemos aquí, se generan y entonces puede enclavar los péptidos de proteínas que hayan sido degradadas en vesícula. Se presentan en clase 2 y se representan a linfocitos T.
acuerdo? Muy bien, entonces, ¿esto pasa siempre así? Pues bueno, hay gente que lo ha planteado y dice, bueno, pues vamos a secuenciar los péptidos que se enclavan en moléculas de clase 1. Y entonces ven que efectivamente la mayoría son citosólicas, las proteínas citosólicas pues son proteínas citosólicas humanas, proteínas virales, de todas las proteínas, menos las proteínas de envoltura viral en los virus con membrana, y cualquier otra proteína que esté en citosol. Y luego también en clase 1 se presentan proteínas que están en la vía exocítica, que en la vía exocítica son por las proteínas de envoltura viral, si hay infecciones virales, o en humano las proteínas de membrana, las proteínas secretadas. Porque cuando se secretan las proteínas, en este proceso de secreción, primero, para secretarse, primero tienen que estar en retículo endoplásmico y hay algunas que se rompen, y también en la vía exocítica, pues algunas se van a la zona donde están también moléculas, se pueden degradar en las moléculas de clase 1 aquí, se pueden abrir esta ruta y entonces pueden también degradarse. Sea la razón que sea, las proteínas de vía exocítica también se pueden presentar en clase 1. Y en clase 2, ¿qué tenemos? Pues tenemos proteínas exógenas, proteínas de vía exocítica que se presentan tanto en clase 1 como en clase 2, vías exógenas, todo lo fagocitado, y luego cosas que de la cadena invariante. Pero eso no tiene importancia. Lo fundamental es que son proteínas exógenas que en MHC1 no están y vía exocítica que están en clase 1 y en clase 2. Muy bien. Y otro punto clave que ya hemos hablado es lo de los cuerpos apoptóticos. Nosotros sabemos que cuando una célula se muere porque está infectada por virus o bacterias, se generan cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos pueden ser cogidas por células dendríticas. Cuando estos cuerpos apoptóticos son cogidas por células dendríticas, ocurre un fenómeno muy interesante. Y es que las proteínas que se encuentran en estos cuerpos apoptóticos se pueden expulsar a citosol y entonces se presentan en MHC1 y eso se llama presentación cruzada, porque es algo que he fagocitado, que está en vesícula y que por tanto debería presentarse en clase 2, pero las células dendríticas, cuando cogen un cuerpo apoptótico, son capaces de las proteínas del cuerpo apoptótico sacarlas de citosol y presentarla en clase 1, lo que se llama presentación cruzada. Al mismo tiempo, también lo pueden hacer convencionalmente, que quizá está en vesícula y lo presenta en clase 2. Luego, por tanto, es un fenómeno muy curioso. Y es que las células dendríticas, cuando cogen un microorganismo, lo presentan sus péptidos los degradan en endosomas y lo presentan en clase 2, pero cuando las proteínas las coge de cuerpos apoptóticos, lo puede hacer tanto en clase 1, presentación cruzada, como en clase 2. Presentación indirecta, se llama presentación indirecta. Aquí, cuando se expulsan a citosol y se presentan en clase 1, se llama presentación cruzada. Cuando no se hace así, sino que simplemente se degradan en vesícula y se presentan en clase 2, se llama presentación indirecta, cuando provienen de cuerpos apoptóticos. Entonces, esta gráfica pues viene que cuando una célula dendrítica o otras células fagocita bacterias, virus o toxinas, lo presenta en clase 2. Y cuando una célula dendrítica coge un cuerpo apoptótico, lo presenta en clase 1 y en clase 2 y también en clase 1. Y cuando un macrófago coge un cuerpo apoptótico, lo presenta solamente en clase 2. Es decir, la presentación, si esto fuera esta presentación cruzada, solo se da en células dendríticas. Un cuerpo apoptótico lo puede coger un macrófago, pero los macrófagos lo presentan necesariamente en clase 2. No pueden hacer presentación cruzada. Este fenómeno de presentación cruzada, de que se expulsan proteínas de cuerpos apoptóticos a citosol, solo lo hacen células dendríticas, ninguna otra célula del organismo. Muy bien. Y luego, por otra parte, si nos fijamos en lo que hemos estado viendo en las gráficas, aquí vemos que de vez en cuando aparecen linfocitos T CD4 o linfocitos T CD8. Bueno, y aquí se ve como la molécula CD4 y la molécula CD8 están también interaccionando con la molécula de histocompatibilidad. Esto en realidad no está bien, porque parece que la molécula CD4 o la molécula, se llaman correceptores, por lo que veremos, CD8 y CD4 están reconociendo la zona de contacto con el péptido, y esto no es así. Como vemos aquí, la molécula CD4 y la molécula CD8, que se expresan en linfocitos T, reconocen una zona muy alejada de donde está el péptido, muy, muy alejada. Está en la zona casi de contacto con la membrana. Y reconoce
la molécula CD4 es capaz de interaccionar con todos los alelos de todos los LOCI de clase 2 y la molécula CD8 es capaz de interaccionar con todos los alelos de todos los LOCI de clase 1. Curiosamente, las moléculas de CD4, la molécula CD4 y CD8 se expresan cuando un linfocito T expresa CD4 no expresa CD8 y al revés. Eso es lo que viene representado aquí. Todos los linfocitos T, como veremos, expresan una proteína de membrana que se llama CD3. La mayoría de ellos expresan la molécula CD4 y no expresan la molécula CD8. Y una minoría, pero vamos, una minoría como un tercio, expresan la molécula CD8 y no expresan la molécula CD4. A estos linfocitos T se le llama linfocitos T CD4 y a estos linfocitos T se le llama linfocitos T CD8. Hay algunos pocos linfocitos T que no expresan ni la molécula CD4 ni CD8, que se llaman doble negativos y que representan una población que veremos al final de esta clase, se llaman linfocitos T gamma delta. Bueno, ¿qué hace la molécula CD4 y CD8? Bueno, pues la molécula CD4 y CD8 son correceptores. Quiere decir que reconocen la misma molécula que el receptor del linfocito T. Entonces, si el receptor del linfocito T está reconociendo un complejo PMHC2, CD4 puede reconocer también PMHC2 por otra forma y se forma un complejo trimolecular. CD4, PMHC2, CD4 receptor del linfocito T. Y eso transmite señales al interior de la célula a través de otras moléculas que se llama complejo CD3, que son moléculas que no contactan con el complejo PMHC, están aquí bajos, pero son necesarios para la transmisión de señales. CD8 es el correceptor de aquellos linfocitos T que reconozcan complejos PMHC1. Cuando el receptor del linfocito T reconoce complejos PMHC1, la molécula CD8 se une también a PMHC1 y forma este complejo trimolecular. Entonces, el punto clave es que las moléculas CD4 todas son linfocitos T cuyo TCR reconoce clase 2 y los linfocitos TCD8 tienen TCR que reconoce clase 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque si no, no se activarían. Porque un linfocito T que fuera CD8 no puede formar este complejo trimolecular si su receptor reconociera otra cosa que no fuera clase 1. Cuando reconoce clase 1 se forma el complejo trimolecular, pero si reconociera clase 2, este complejo trimolecular no podría darse porque la molécula CD8 no reconoce clase 2. Entonces este fenómeno no ocurre, no es un fenómeno adecuado. Entonces solamente hay activación, solamente se activan los linfocitos T, los linfocitos TCD8 solo se activan cuando su receptor contacta con clase 1. Y los linfocitos T CD4 solo se activan cuando su TCR reconoce clase 2. Bueno, eso simplemente para decir cómo el TCR se asocia a este complejo CD3 y las moléculas CD3 tienen un dominio que se llama ITAM, que tiene unas tirosinas, que es Y, que se puede fosforilar, lo que transmite señales. Muy bien, ¿por qué? Hay una manera de intentar explicar por qué los linfocitos TCD8 su receptor reconoce clase 1 y por qué los linfocitos TCD4 su receptor antigénico reconoce clase 2. Bueno, la idea es por la selección en timo. En timo lo que ocurre es que los linfocitos T alfa beta, porque son los que reconocen complejos PMHC, primero reordenan en la cadena alfa y la cadena beta y en ese momento expresan simultáneamente CD4 y CD8. Son timocitos doble positivos. Entonces, en ese momento, cuando son timocitos doble positivos, exploran los complejos PMHC propios, en que los péptidos provienen de proteínas humanas, que están en células epiteliales tímicas y en células dendríticas tímicas. Si reaccionan con alta afinidad, mueren por selección negativa. Si reaccionan con afinidad intermedia, sobreviven y se convierten en timocitos solo CD4 o linfocitos T solo CD8, que luego se convertirán en linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. Y aquellos que reconocen con muy baja afinidad mueren dentro del timo. En cuanto a números, la población doble positiva, esta población doble positiva, que es la que sufre selección positiva o negativa, es la mayoritaria, es la que está en corteza, y la población que ya ha superado, que ha sido seleccionada positivamente, que está en médula y son los linfocitos T, que son solo positivos para CD4 o solo positivos para CD8, que luego se convierten en linfocitos T. Los timocitos seleccionados positivamente son una minoría. Aquí lo que intento representar es lo que intenta justificar por qué los linfocitos TCD4, su receptor reconoce fundamentalmente clase 2 y los linfocitos TCD8 reconocen clase 1. Pues porque cuando fueron timocitos doble positivos, si su receptor reconocía MHC1, aunque tenga CD8 y CD4, porque son doble positivos, el receptor que
el correceptor que une lo mismo, este complejo trimolecular, que utilizaría cuando su receptor reconoce clase 1 es CD8. Entonces recuerda que CD8 es importante, mantiene CD8 y pierde CD4. Mientras que un timocito cuyo receptor reconoce clase 2, se forma el complejo trimolecular solo con CD4, recuerda que CD4 es útil, pierde CD8 y se mantiene con la molécula a CD4. Muy bien, además de los linfocitos T alfa beta, CD4 y CD8 existen linfocitos T alfa beta no convencionales, que son capaces de reconocer cosas raras. Hay unos linfocitos T, NKT, que reconocen lípidos en una molécula que se llama CD1, que también se une a beta-2 microglobulina. No reconoce complejos PMHC, no reconocen péptidos, sino lípidos en CD1. Y hay otros linfocitos alfa beta, se llama MAIT, que reconocen derivados de vitaminas en una molécula que también se une a beta-2, pero que se llama MR1. Y entonces estos linfocitos T se le llaman MAIT. Esto lo que hace es ampliar el repertorio de cosas que puede reconocer en un microorganismo que también puede reconocer lípidos. Como veremos ahora mismo, hay otros linfocitos T que no son alfa-beta, sino que son linfocitos T gamma-delta, que no expresan estas células también, como reconocen CD1 y MR1, no suelen ser CD4 negativas, CD8 negativas. Los linfocitos T gamma-delta reconocen o bien lípidos en CD1 o bien cosas que no se conocen que son. Es un tema totalmente de investigación. También suelen ser CD4, CD8 negativos y sirven pues también para reconocer cosas en células infectadas, porque ambos linfocitos T no convencionales reconocen estructuras en la membrana de la célula. Bueno, aquí lo tenemos como los linfocitos T alfa beta, tenemos los convencionales que reconocen complejos PMHC1 o complejos PMHC2, los CD4. Los linfocitos NKT reconocen lípidos en CD1 y MAIT derivados de vitaminas en MR1. Los linfocitos T gamma delta son unos linfocitos que, curiosamente, vamos a ver cómo son. Curiosamente, el receptor del linfocito, la región genómica que codifica la cadena alfa del receptor del linfocito T es compleja, porque tiene segmentos V alfa y luego, en medio, tiene unos segmentos V delta, D delta y J delta. C delta, y luego, después de este segmento, aparecen los J alfa. Entonces, los V alfa y los J alfa están separados por una región genómica que es capaz de codificar toda la cadena delta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando son timocitos tienen dos opciones. Uno, convertirse en alfa beta. Entonces, lo que hacen es que reordenan un segmento V con un segmento J y toda la zona que codifica la cadena delta desaparece. Y entonces tiene la cadena alfa, ya tenía reordenada la cadena beta, porque es un tema complicado que vamos a analizar. Entonces, linfocitos T alfa beta, normalmente convencionales, que reconocen complejos PMHC1 y PMHC2. Ahora bien, también pueden elegir, cuando son timocitos, pues reordenar un segmento V delta con un J delta. Entonces, generan la cadena delta, que entonces reordenan una cadena, otro gen que se llama cadena gamma, y entonces son linfocitos T gamma delta. La cadena alfa no está reordenada, toda la región genética alfa no está reordenada y por tanto no pueden nunca expresar la cadena alfa. Entonces solamente expresarían la cadena delta con la cadena gamma y serían los linfocitos T gamma delta, que ya os he dicho son linfocitos T gamma delta que reconocen lípidos en CD1 o cosas aún desconocidas.